Gracias por continuar con nosotros en el repaso y damos la bienvenida a la queridísima maestra Rosalía Sosa, que decimos su nombre en esta parte introductoria porque no necesita más presentación, porque No. viene de la academia, muy conocida por todos, pero también del movimiento Participación Ciudadana, la sociedad civil, y es una persona que ha estado siempre vinculada al debate de temas trascendentales. Así que le damos la bienvenida a la querida maestra Rosalía Sosa. Welcome. Welcome. Gracias por la invitación. Un gusto de compartir con ustedes y con los televidentes. Muchos temas. Del repaso, porque Así vamos es. a repasar. Así es, vamos a repasar principalmente esos temas que para muchos no son de interés, pero que uno ve como que acaparan la atención del país. No son importantes, pero sin embargo es un reflejo de cómo va la sociedad. Un ejemplo de lo que se está viviendo ahora, nuestro querido detective Ángel Martínez, Sí. que es una parafernalia, un habladero en las redes sociales y demás. ¿Qué lectura le damos a la sociedad que tenemos en función de esos temas que estamos viendo? Cualquier persona puede venir a un medio, utilizar un micrófono en las redes sociales y ponerse a hablar sin ningún peso, sin ninguna verificación de su antecedente. Y eso es lo que no ha demostrado ese señor. Porque anteriormente decían que era un investigador de la FBI, de la CIA, un especialista en las investigaciones, y ahora todo ese antecedente se ha caído. ¿Y qué nos dice? El bajo nivel de educación de la población. Sí. Porque realmente si concentramos nuestros esfuerzos y nuestra atención en temas importantes, en temas de derechos humanos, pero no en el chisme, en la crónica roja, en dañar imágenes y a personas y a funcionarios públicos, y eso genera morbo, como escuchamos, genera view y genera like, pero lo que nos dice es que tenemos que seguir más interviniendo y apostando a la educación de la ciudadanía, porque una ciudadanía consciente y con formación no sigue esas personas. Hay un proyecto de ley. Exacto. Que ahora mismo se está debatiendo mucho y que muchos han llamado la ley Mordaza, y que precisamente algo de lo que se habla es de que se busca de una u otra forma contrarrestar esto que se está dando en el país. ¿Su opinión sobre esto? No es una ley Mordaza, es un proyecto de ley orgánico sobre la libertad de expresión y medios audiovisuales. Déjame decirte, lo primero, es necesaria, porque tenemos una normativa que rige desde el año 1962. Y esto nos dice que estamos muy atrás, porque hay ya lo que se llama un ecosistema digital de comunicaciones, tenemos ya la inteligencia artificial, pero hay un stop, un pare, que son los derechos fundamentales de las personas. Y en este sentido, pues ha venido una discusión fuerte, porque todos esos medios digitales que hablan sin límites, sin entender que hay límites, pero hablan sin ellos, comunican a las personas sin verificar la fuente, no son profesionales de la comunicación, porque todo profesional que tiene un título, egresado de una universidad, no se atreve a hablar de esa manera. Hay unas expresiones muy vulgares e irrespetuosas que en vez de educar, porque la comunicación tiene que ser educar, formar, lo que hace es que nos da una imagen de que somos personas que no tenemos ninguna formación. Entonces yo sí abogo que tenemos que discutir la ley, el proyecto de ley orgánica, que es necesaria, es un mandato de nuestra Constitución. Ya es hora de que tengamos una normativa, sobre todo en las redes digitales. Porque se cree que en ese cibermundo no hay derechos humanos digitales. Y en ese cibermundo tiene que haber reglas, claro, logrando un equilibrio, pero tiene que haber reglas. Hay situaciones en ese proyecto de ley cuestionables, que son la creación del Instituto Nacional de las Comunicaciones. Ese sería el pero de la ley, como uno dice. Es uno de los peros, porque no puede haber un órgano administrativo que regule
derechos fundamentales, porque tenemos que defender la libertad de expresión sobre todas las cosas. Y todo lo que nosotros en buena lid, a pesar de una ley antigua, hemos alcanzado. Tenemos un colegio de periodistas y los trabajadores de la prensa. Felizmente podemos manifestar. Y eso es un residuo de nuestra democracia, de la que hemos construido, como dicen en la UAS, a sangre y fuego, pero que tenemos que defenderla. Pero es necesario analizar las funciones del INACOM y sobre todo que suspende y multa a los, vamos a decir, actores de los medios de comunicación, ya sea los formales y los informales. Eso no puede ser porque hay ya sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, la 075 del 2013, que establece claramente que no se puede sancionar la libertad de expresión administrativamente, sino a través de lo que se llama nuestro sistema judicial. Interesante. Rosalía, en este momento y cambiando de tema, usted que es muy versátil y se envuelve en muchas cosas, en este momento usted aspira a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y me gustaría saber por qué, qué ofrece, y para otras personas podrán preguntarle por qué meterse en ese lío. La verdad que hay que ser valiente para meterse en ese lío en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Como ustedes me dijeron en la introducción, la maestra Rosalía tiene 31 años de servicio ininterrumpido, sin tomar un sabático, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Varios sabáticos. Sí, 3. 3 sabáticos. Pero a mí me gusta mucho dar clases, impartir docencia. Entonces he estado trabajando en la docencia y ya hace 3 periodos que tengo ya una función administrativa. Yo fui directora de posgrado de mi facultad, posteriormente pasé a ser vicedecana y en la actualidad soy la vicerrectora de extensión. Y después de la vicerrectoría de extensión, el nivel siguiente es la rectoría. Yo quiero ser la segunda mujer de la primaria. Bien. Y nosotros las mujeres nos merecemos, no solamente porque somos mujeres, sino también porque tenemos experiencia, porque tenemos conocimiento, porque tenemos sentido común también para administrar, de que después de Emma Polanco, que 480 años para una mujer, Rosalía Sosa puede ser, gracias a los electores de nuestra universidad, la segunda mujer de la primada. Pero déjame decirte algo, nosotros tenemos como institución pública, abierta y democrática que revisarnos, porque no puede ser que seamos la mayoría maestras en la universidad, sin embargo no tenemos acceso a los puestos de poder. En nuestra universidad hay, por ejemplo, facultades que solamente han tenido una sola decana, como la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la maestra Emma Polanco, o la Facultad de Ciencias de la Salud, que ha sido decana la maestra Rosel Fernández. Pero en mi Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la más alto que ha llegado una mujer es vicedecana, Rosalía Sosa. Entonces, eso tiene que cambiar, porque las mujeres tenemos primero que participar. Y si ustedes verán en las clases que yo imparto, siempre les digo a mis estudiantes, participen. No tengan miedo al fracaso, porque realmente cuando usted tiene miedo, entonces no puede llegar. Yo siento no puede disfrutar al éxito porque tenemos que participar. Es que porque muchos dicen que hay muchos obstáculos. Es como que yo siento que la misma mujer no apoya a la mujer. Por eso se está desarrollando la sororidad entre las mujeres, porque tenemos que entender primero el papel nuestro. Claro. La mujer siempre ha sido la víctima del sistema, desde que se inició la creación del hombre y la mujer. Mira que, según la religión, salió de una costilla del hombre. Sí. Y debe ser mantenida por el hombre, según Sí, pero ya nosotros lo mantenemos según a ellos. la misma religión. Lo mantenemos a ellos en todos los sentidos, Claro, porque lo mantenemos económicamente, moralmente y siempre somos soporte. Sí. Pero el hombre y la mujer son actores importantes en esta sociedad. Claro. Y no puede existir una sociedad en democracia cuando la mujer no tiene acceso a las posiciones. Mira ahora todo lo que se está discutiendo con que si la alcaldesa
o la vicepresidenta de la República pueden llegar a optar a la presidencia, o en el pasado Margarita Cedeño optar a la presidencia. O sea, hay muchos obstáculos culturales, sobre todo culturales, que tenemos que superar. Porque la educación superior está sobrepoblada de mujeres. Claro. Entonces, esa formación y esa preparación que la mujer está haciendo hoy en día para participar en el proceso productivo y de toma de decisiones tiene que impactar. ¿Abrió, Emma, esa posibilidad de que otra mujer sea la rectora de la universidad? ¿Realmente se creó ese caminito que uno pueda decir? Sí, ella abrió la puerta y tenemos que reconocerlo. Mire, yo le invito a que vayan a la galería de rectores de nuestra universidad. La única mujer es la maestra Emma Polanco. Y miren ahora dónde está ella. Ella está ahora presidenta de la Cámara de Cuentas. Así que hay muchas posibilidades de seguir trabajando, pero si no participamos, no hay forma si no nos tiramos al río y nos mojamos, no podemos llegar. Por eso yo invito siempre, mujer, participa. ¿Qué cambiaría en la UAS de usted llegar a la rectoría? Lo primero que cambiaría es mejor gerencia, fortalecimiento institucional, la digitalización, tenemos que digitalizar, lograr una universidad más cercana, aunque la universidad, la gran mayoría son hijos del pueblo dominicano. La gente no conoce la Universidad Autónoma de Santo Domingo y lo vivo a viva voz cuando llevo muchas personas que dicen, pero yo no conocía cómo era esto, porque todavía hay una cultura falsa de que nosotros perdemos el tiempo, de que nosotros no cumplimos con nuestro estatuto orgánico. Que es un botadero de dinero. Que es un botadero de dinero. Y yo quisiera que muchos, con el presupuesto que tiene la universidad, de los resultados que nosotros damos, porque nosotros recibimos a esos jóvenes del sistema de educación pública y los convertimos en hombres y mujeres útiles y profesionales. Porque no solamente, y ustedes lo saben, son egresados del conocimiento, sino también son egresados de la vida. Eso sí es verdad, todo. Sobre eso es eso. Es un lema que se aprende en la UAS del primer día que uno llega. No, porque tú compartes muchas experiencias con tus compañeros de estudio. Una representación de todo el país. Claro. También. Coger guagua, hacer fila, pasar trabajo, caminar a pie. Tú encuentras jóvenes que no tienen, por ejemplo, que son de Mao, vamos a decir, Centro UAS Mao, que bajan de montañas y que no tienen 150 pesos para trasladarse al Centro UAS Mao. Por eso es necesario aumentar los autobuses que trasladen a esos jóvenes para que reciban el pan de la educación superior. Y eso es lo importante que hace la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que transforma vida, llena de esperanza a esos jóvenes que sí pueden y contribuyen con la movilidad social de ellos mismos y la de sus familias. Maestra, a propósito, yo recuerdo las elecciones pasadas cuando Eritrudis, que se llama rector, el maestro Eritrudis, actual rector. Eso, las vallas grandes, inmensas, por doquier, sobre todo en la zona universitaria, en el alma mater y todo en eso. el elevado. Tú decías, pero ¿es un candidato presidencial? ¿Es un candidato a la alcaldía? ¿O es un rector de la universidad? ¿O cuántos millones que va a manejar ese rector que se está invirtiendo tanto para un proceso interno de una universidad? Déjame decirte que yo puse humildemente 2 vallitas, 2, y chiquitas, humildemente, pero ciertamente los profesores financian y contribuyen a la campaña de sus candidatos y se hacen ciertas actividades para recaudar fondos. Yo misma el año pasado hice una rifa de un vehículo para financiar los gastos de la campaña porque cuesta, ¿sabrían? Claro. Lo único que yo no estoy de acuerdo es que comencemos con tanto tiempo de anticipación, porque la Comisión Electoral apertura el proceso en el mes de febrero. Yo no estoy de acuerdo, por eso comencé tarde, porque yo no estoy de acuerdo. Nosotros somos personas diferentes a los partidos políticos, nosotros somos académicos. Y tenemos que cumplir con un procedimiento institucional para elegir nuestras autoridades
pero en el mundo académico. Exacto. Y tenemos que ser diferentes. Se ha politizado eso de una forma que uno dice, bueno, tal partido es que lleva tal candidato, a tal No rector. es así, porque No, pero se ve hay hacia afuera, muchos sí. movimientos estudiantiles y profesorales que responden a alineamientos de partidos políticos, pero en muchas ocasiones los partidos no han determinado quién es el que va a ganar. Hay coyunturas que te apoyan, pero no es determinante. El profesor Guasdiano es una persona que lucha por su bienestar y le gusta que nosotros implementemos acciones para el bienestar. Por ejemplo, yo te diría que necesitamos más campanas para los laboratorios de la universidad donde el aire salga. Necesitamos más protección para los profesores de los laboratorios de física, de química, porque ahí hay reactivos. Y eso no es bienestar, eso es seguridad, Claro, eso es salud. claro. O por ejemplo un seguro específico. No el seguro que lleva el vehículo que traslada a nuestros profesores a los centros y recintos regionales, sino un vehículo propio, porque un vehículo para el propio profesor. Porque ese profesor se va jueves, viernes y sábado y se traslada a Mao, a Neiva, a Dajabón, a Puerto Plata. Nosotros somos los pioneros en llevar la educación superior a todo el territorio nacional, pero necesitan seguridad de saber de que van seguros y que van a regresar seguros, como necesitan también transportes confortables. También necesitan alojarse en lugares confortables. Ellos, la gran mayoría, se hospedan en hoteles, pero necesitamos, yo me he hospedado en los hoteles que ellos se hospedan, necesitamos hoteles más confortables. Maestra, usted mencionó hace un momento a la gestión de Emma Polanco, actual presidenta de la Cámara de Cuentas, y luego de su elección hay quienes han cuestionado su haber sido elegida ella porque entienden que ella presidió o encabezó una gestión de la UAS y no ha sido auditado y que eso pudiera tener algún tipo de conflicto de interés más adelante. ¿Usted qué le parece ese cuestionamiento? No hay ningún problema. La maestra Emma Polanco estuvo 4 años, 2 de ellos fueron con pandemia y 2 de ellos sin pandemia. Hay un pleno en la Cámara de Cuentas y ella se puede inhibir de opinar y los otros 4 decidir, porque eso es una técnica de un sistema colegiado. Creo que no hay ningún problema en auditar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y no solamente la gestión de la maestra Emma, de todos los pasados y presentes rectores, ¿por qué no? Nosotros somos una institución que siempre estamos, como se dice, administrando pobreza, porque con tantos estudiantes y tantas necesidades, el presupuesto nunca es suficiente. ¿De cuánto es el presupuesto ahora mismo de la UAS? El presupuesto de la UAS ahora mismo son, la ley de presupuesto, 9.000 millones. Generalmente termina en 14.000 millones, generalmente. Pero el aprobado es muy poco para la cobertura nacional que tiene hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la sobrepoblación. Nosotros en una facultad, por ejemplo la Facultad de Ciencia de la Educación, tiene 27.000 estudiantes. Y eso lo tienen 3 o 4 universidades privadas juntas. Entonces lo que le quiero decir que nosotros el presupuesto nunca será suficiente. Nunca. Pero somos puertas abiertas, no damos examen de admisión, recibimos a los estudiantes. El examen de admisión que damos es el examen de la vida de esos muchachos que pasan a un sistema, adultos son adultos, nadie está detrás de ti, tú seleccionas, tú vas al examen, tú vas si quieres, si no quieres, pero tú sabes las consecuencias. Pero es una universidad, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para el país y para la democracia es muy importante. Nosotros somos los que más aportamos la seguridad ciudadana. Si no hubiera la UAS, ¿tú te imaginas cuántos niños hubiesen hoy en día? Solamente pensar en eso, porque se habla de una forma así muy superficial de la universidad, pero nosotros trabajamos mucho y aportamos mucho. Una pregunta, maestra, con el tema y la situación que se está dando en Haití, muchos estudiantes haitianos
estudiaban en la UAS. Y estudian. Se mantiene eso porque en día pasado se hablaba, no, que muchos han desertado, que no están. ¿Se mantiene esa cobertura aquí en el país para esos estudiantes? Todo el extranjero que quiere estudiar en nuestra universidad lo puede hacer, porque nosotros no discriminamos a nadie. Lo que hay unos requisitos de inscripción, claro, que deben ¿verdad? cumplirse. Verificación de la documentación y el pago de matrículas, que si va a una universidad privada, claro está, es más económica. Pero el extranjero paga en dólares, Exacto. porque recibe en dólares y debe pagar en dólares. Pero nosotros somos abiertos, puertas abiertas, nosotros no discriminamos a nadie en la universidad. Eso es lo bueno, que según nuestra normativa todos somos iguales. Estudiantes, profesores y empleados son iguales en derecho en nuestra universidad. Se nos termina el tiempo, pero tenemos un solo minuto para una última pregunta, y es, fuera ya del tema educativo, hablar un poquito de su observación del tema de la institucionalidad, la transparencia. ¿Qué tan satisfecha está con la instrumentalización que se ha hecho de casos de corrupción administrativa de los pasados gobiernos? Déjame decirte, este gobierno tiene una ventaja, porque tenemos al pasado director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, que está en la Dirección General de Compras y Contrataciones. Nosotros somos ya un modelo de Iberoamérica en compras y contrataciones. Yo no te digo que no haya corrupción, siempre la habrá, pero que no haya impunidad es lo que no queremos. Entonces, sí ha mejorado 100%, puedo decir, el sistema de compras y contrataciones. Por otro lado, tenemos la Dirección General de Ética e Integridad, doña Milagros, que hace esfuerzos, vamos a decir ahí, muy grandes, porque la ética pública se aprenda, de que un servidor público sepa que tiene límites, que hay situaciones que son incompatibles, como por ejemplo está pasando ahora, que lo dijo Participación Ciudadana. Nosotros no estamos de acuerdo con que el presidente de la República, Luis Abinader, sea presidente del partido. ¿Pero por qué? Porque es incompatible. Y Luis Abinader no lo va a hacer. Yo creo mucho en la integridad de Luis Abinader. No. ¿Por qué? Porque mira, no hay ninguna norma que le diga que no. Que lo prohíbe no hay, ni la Constitución ni las leyes. No lo hay, pero hay una situación ética y una situación de gobernabilidad. Y que hemos avanzado en la ética pública, y anteriormente hemos tenido referentes. Leonel Fernández fue presidente de partido y presidente. Danilo Medina por y igual. También, pero mire lo que ha pasado con esos dos pasados. Pero ustedes no se opusieron, líderes. Participación Ciudadana no se Ciertamente opuso en ese no momento. se discutió eso en ese momento, pero ahora Participación dice y reconoce, ni la Constitución ni la ley lo prohíbe, pero es un asunto ético y de gobernabilidad. Porque en anteriores experiencias, cuando tú gobiernas, ¿verdad? Tú no gobiernas para todos, tú gobiernas para tu partido. Yo no estoy de acuerdo que el presidente de un partido sea servidor público, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque, ¿qué ha pasado con los partidos que llegan al poder? Se desbaratan. Mira cómo ha pasado con el Partido Reformista. ¿Por qué? Porque ese funcionario público que debe estar ejerciendo la función en el partido ocupa funciones y que tiene que cumplir en la administración ¿Pero ustedes pública. están cuidando ahora al presidente o al PRM? No, no estamos, yo creo mucho en la integridad del presidente Luis Abinader y lo ha demostrado. Es un hombre porque es que hay que, con el ejemplo que hay que hacer las cosas y las comparaciones. Y yo pienso, Rosalía Sosa Pérez piensa, que él no aceptaría, siendo presidente de la República, presidir el Partido Revolucionario. Bueno, está por verse entonces que él rechace. Bueno, después vendremos a ver los resultados para sí, ver, tentativa. y si Rosalía se equivocó, bueno, pues seguimos luchando porque no existan en la administración pública conflictos de interés. Bueno, maestra, muchísimas. Déjame decirte que los mecanismos de seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción ha recomendado al Estado Dominicano legislar sobre los conflictos de interés. Eso es una tarea pendiente. Una tarea pendiente. Gracias por habernos Gracias. acompañado. ¿Dónde se puede continuar leyendo sus propuestas de campaña? Bueno, así como estamos ahora, porque la propuesta
por separado ha salido. Ah, ok. En nuestra página Rosalía Rectora, pero la tendrán cuando nos presentemos ante la cuando comience la Comisión campaña. Electoral. Gracias por habernos acompañado, suerte, éxito, siga trabajando duro porque hay mucha gente que le quiere, le estima. La segunda Y rectora. yo sé que le va a dar su apoyo para que sea la segunda rectora. Muchas Claro. Y gracias. ustedes no se muevan, que todavía queda más del repaso.